El Señor respeta la oración, ¿vale? Para que el Señor es que le hable en primer lugar. Primer lugar, no al hombre, no al pastor, no a Dios en primer lugar. Bueno, entonces la clase pasada, sí, ya la activé ahorita, gracias. La clase pasada estuvimos viendo, ¿verdad?, cómo llega Nicodemo de noche, ¿se acuerdan? Cómo llegó de noche a ver a Jesús. Ya vimos las causas posibles por las que llegó de noche, ¿sí? Entonces, a raíz de lo que vimos en la clase pasada, podemos entender que Nicodemo buscó a Jesús, ¿verdad? Porque Nicodemo tenía cierta frustración dentro de él. Aunque no lo expresa la Escritura, lo vamos a ver así. Tenía cierta frustración dentro de él. ¿Por qué? Porque él era un hombre que anhelaba agradar a Dios. Él era un hombre que anhelaba servirle a Dios de la mejor manera. Por eso se metió al partido de los fariseos, que era el grupo que buscaba cumplir la ley al pie de la letra, todos los mandamientos, todo, y que se dedicaban a hacer preceptos para cumplir la ley, ¿no? Por eso cuando Jesús llegó, había un libro entero de cómo cumplir la ley, ¿verdad?, estipulada por Dios. Entonces, Nicodemo quería cumplirla, pero Nicodemo se hallaba en una frustración que veía que no podía cumplirla. Entonces, como vimos, los fariseos, algunos fariseos veían a Jesús como un maestro de la ley, ¿verdad? Por eso Nicodemo llega y le dice, Rabí, ¿verdad? Mío, o sea, reconozco que tú eres un maestro y vengo ante ti porque, aunque no lo expresa, y les voy a decir por qué les estoy diciendo esto, vengo ante ti porque necesito saber cómo voy a cumplir la ley para poder entrar en el reino de Dios, porque hasta ahorita tengo una pared que me topo, con la cual quiero pasar y no puedo pasar. Me topo que no puedo cumplir la ley, que la ofendo en uno o en otro lado. ¿Cómo puedo hacer? Ya que te reconozco que has venido de Dios, ya que te reconozco, ¿verdad?, que quizás seas el Mesías, ¿sí? Enséñame cómo puedo cumplir la ley. Porque como vimos, los judíos tenían entendido que cuando el Mesías viniera, les iba a enseñar la ley como Moisés se las enseñó. Entonces, Nicodemo fue con ese corazón, aunque no lo expresa la Escritura. ¿Y por qué les digo esto? Por la respuesta de Jesús en el siguiente versículo, en el versículo 3, ¿verdad? Leamos por favor Juan 3:3. Y ahorita seguimos en el 2, pero nada más para que vean, Juan 3:3. Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Cuál apóstol? No, Juan. Evangelio de Juan. San Juan, ¿no? Sí. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto que digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa respuesta de Jesús le está hablando a Nicodemo la necesidad que él quiso expresar en su corazón y no podía. Nicodemo abrazó con todo su ser la doctrina farisea, tanto que hasta entró en el Sanedrín, en el grupo de 70, ¿verdad? Y la abrazó con todo su ser y quería con todo su ser, ¿verdad? Y es las palabras de Jesús del versículo 3, es como si le dijeran, Nicodemo, lo más importante no es la ley. Lo más importante no es la ley. Lo más importante es que haya un cambio tan radical en tu vida como si fuera un nuevo nacimiento. Tienes que destruir todos los preceptos que tienes que destruir todo lo que abrazaste, tienes que destruir todo lo que creíste y nacer de nuevo. Eso es lo que le está diciendo el Señor, ¿verdad? Porque a través de la ley, hermano, a través de la ley, nadie puede ser salvo. A través de la ley, nadie puede ser justificado delante de Dios. A través de la ley, nadie puede ser declarado inocente. La ley
no fue puesta para salvar a la gente. La ley fue puesta para mostrar lo terrible del pecado. Esa fue la verdad de poner la ley de Dios, para mostrar lo terrible y atroz que es el pecado. Nunca la intención de la ley fue salvar a las personas, porque a través de la ley nadie pudo ser salvo. No hay un solo alma desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento que haya sido salvo a través de la ley. Ni uno solo. Fíjense, vamos a Romanos capítulo 3, versículos 19 al 25. Epístola a los Romanos capítulo 3, versículos 19 al 25. ¿3:5? 3, 19 al 25. 26, perdón. Romanos capítulo 3, versículos 19 al 26. No, ¿Están todos? ya. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hasta el 26, ¿verdad? Sí, por favor. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces ya vieron, hermanos, lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Romanos. La ley fue puesta, ¿para qué? Para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para eso fue puesta la ley. La ley hace ver mi pecado. La ley me muestra quién soy yo en realidad, lo terrible que soy. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ninguno. Tú puedes afanarte por cumplir la ley y no vas a ser salvo. ¿Recuerdan al joven rico? Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué le dijo el Señor primero? No, primero. Te preguntan si había hecho todos los mandamientos que le va preguntando. Después y él, y pues Jesús al escuchar, se puso contento, ¿no? Y le dice, bueno, ahora, si quieres ser perfecto, ve todos tus bienes y reparte los que de los pobres. Y se entristeció y no quiso y se dio la vuelta a Jesús. Y se fue, ¿verdad? Y dice el Señor, cuán difícil es que entre un rico en el reino de los cielos. Y aquí no está hablando de muchas cosas el Señor, tanto que los apóstoles, los discípulos se voltean y le dicen, Señor, entonces ¿quién podrá ser salvo? ¿Por qué le preguntaron eso a los discípulos y los discípulos no eran ricos? Jesús estaba hablando de poner la vista en el dinero. No solo hablaba de los ricos adinerados, sino de la gente que pone su vista, su sustento en el dinero. ¿Cuán difícil es que entre alguien así? Entonces dicen los discípulos, si poner la mira en el dinero está mal. Entonces, Señor, ¿quién va a ser salvo? Y dice el Señor algo bien importante que vamos a ver cuando veamos el versículo 3. Dice, para los hombres, imposible. Mas para Dios todo es posible. Para los hombres imposible salvar, mas para Dios es posible. ¿Por qué, hermanos? Porque la salvación, y lo vamos a ver bien en el versículo 13, es una obra totalmente de Dios, no de nosotros. Esta es la parte que nosotros tenemos que ver. Continuando con nuestro tema, Gálatas capítulo 2, versículo 16.
¿Te vas? Ok. Gálatas 2:16. ¿Es tu mano? Pues Gálatas 2:16, por favor. Dos 16. Las Gálatas 2:16. No, pues mira, no hay. Pues ya la van a leer. Sabiendo que el hombre no es juzgado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser santificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pues ya vimos, ¿verdad? No solo Pablo escribe en Romanos, sino en Gálatas. En la iglesia en Galacia, que es esta, la epístola de los Gálatas, ¿verdad? La iglesia en Galacia, habían entrado falsos maestros, habían entrado, ¿verdad?, hombres ahí a enseñar diferentes doctrinas. Y les estaban diciendo a los cristianos de Galacia, Cristo no te basta. Cristo no es suficiente para ti si no guardas la ley. ¿Sí? Para ser salvo no solo necesitas a Cristo, necesitas guardar la ley. Por lo tanto necesitas circuncidarte, porque si no te circuncidas, de nada te sirve Cristo. Y es a lo que Pablo se opuso rotundamente. ¿Sí? Tanto que por eso fue el concilio de Jerusalén, de hecho. ¿Por qué? Porque los judaizantes querían judaizar a los gentiles. Y Pablo se opuso y dijo no. Porque por las obras de la ley nadie puede ser declarado inocente delante de Dios. ¿Sí? Porque quizá no somos homicidas, pero dice la palabra de Dios que con solo pensarlo, con solo desearlo en el corazón, ya es como si lo hubieran hecho. ¿Sí? El adulterio no solo se ve físicamente, también puede ser de corazón. Dice, si tú codicias a una mujer o a un hombre, ya adulteraste, ya fornicaste en tu corazón. ¿Sí? Si tú ya pensaste en mentir, ya mentiste. Si tú ya deseaste extraer algo como aquello como tuyo, ya lo deseaste tuyo, un deseo así profundo, ya es como si lo hubieras cometido. Entonces nosotros podemos ver que, como dice aquí Pablo, por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie, absolutamente nadie. Tú te puedes afanar todo lo que quieras por ser lo mejor y no vas a poder, te vas a topar con algo tan tremendo llamado pecado. Por eso Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 4 al 8, Romanos capítulo 7, versículos 4 al 6, perdón. Y así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sea el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos Cristo para Dios. Porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran de la ley obran en vuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la iglesia. Fíjense, ¿verdad? Y ahora regresemos a Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 12. Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 12.
Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 12. Porque todos los que dependen de la obra de la ley está bajo la maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no sea manera en todas las cosas escritas y se libre de la ley para hacerlas, que por la ley ninguna se justifica para que Dios sea evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es fe, sino que dice: el que quiere estas cosas vivirá por ella. Escrito, ¿no? Ya. Pues hasta el... Dice hasta el 13. Dice hasta el 13, 12. Dice, entonces, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo qué, hermano? Bajo la ley de... No, todos los que están bajo la ley. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no guardare las cosas escritas en la ley. La ley nos condenaba, la ley nos llevaba, ¿verdad? La ley nos señalaba, la ley nos señala, la ley es aquella obra de Dios que nos señala a nosotros para culparnos, para que veamos nuestra culpabilidad ante Dios, tan tremenda, y que bajo nuestras fuerzas y bajo nuestro estado natural no podremos cumplirla jamás, jamás. Por eso la ley no fue dada para salvar al hombre, la ley fue dada para mostrarle que era un pecador, para mostrarle lo terrible que es su naturaleza pecaminosa. ¿Sí? La ley fue dada como el tutor para llevarnos a Cristo. La ley fue dada como el maestro. Pablo dice que fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Quién era un ayo? Un ayo era cuando un niño, un romano, estaba chico, le asignaban un maestro y ese lo iba guiando hasta que llegaba a la edad donde ya podía tomar decisiones, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículos 21 Luego la ley es, al 28. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. A las promesas de Dios, capítulo 3, versículos 21, versículos 21 al 28, por favor. Ahorita que la encuentren todos y ahorita tú la vas a ver, pero ¿Ya lo encontraron todos? A ver, ahora léelo, Manuel, por ti. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en De ninguna Dios, manera. promesas de Dios. De ninguna manera, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera justificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. La escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe escrita dada a fuese dada a los creyentes. Pero antes de unirse la fe estamos confinados bajo la ley, bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley, pero por la fe. Dele, no hay problema. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, que significa estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Y si vosotros sois... Ya. Entonces... Pero no voltea. Es que es un trabajo. Fíjense, ¿verdad? Lo que está hablando aquí en Gálatas. Dice,
que la ley no nos podía vivificar, porque si la ley nos hubiera podido vivificar, en balde vino Cristo. Cristo vino porque la ley no tenía el poder de vivificarnos. No es porque la ley sea mala. No es porque la ley sea mala. Dice, la ley es santa, justa y buena. El problema es nuestra naturaleza caída. El problema es lo que hay dentro de nosotros, el pecado. Y el pecado no nos permite obedecer la ley. Al contrario, nos hace desobedecer. Ustedes han oído este famoso que hasta los psicólogos utilizan: no utilices el no porque te dan más ganas de hacerlo. Sí. Pero el problema no es la ley que dice no hagas esto. El problema es lo que hay acá adentro. Por lo tanto, cuando la ley dice no codiciarás, el pecado entonces toma ese mandamiento y produce en nosotros una codicia. La ley es buena, la ley dice no codiciarás, porque es malo que codicies, ¿verdad? Pero el pecado que moraba en nosotros, que ya no estamos en esa parte, vamos viviendo, ¿verdad? En el estado sin Cristo, el pecado nos dominaba, era nuestro amo, era nuestro Señor. Entonces nos llevaba donde Él quería. Y por lo tanto, cuando el pecado venía en la ley de Dios, no codiciarás, dice Pablo, en mí producía toda codicia. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que por la ley nadie podría ser salvo. ¿Por qué? Por causa de su propio pecado, de su naturaleza pecaminosa. No podían obedecer la ley. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Entonces, hermanos, podemos entender entonces parte de lo que sentía Nicodemo cuando fue a buscar a Jesús. Quería encontrar esa libertad, esa paz que le permitiera gozar de la vida eterna, porque él quería gozarla. Él quería disfrutar, ser fiel a Dios, ser correcto delante de Dios, obedecer la ley de Dios, y se encontraba con que no la podía obedecer, que en algún punto fallaba, y por más que buscaba lo estaba fallando. Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4. Salud. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque ¿cuál es el fin de la ley? Cristo. Quiere decir que la ley me apuntaba a Cristo. ¿Por qué? Porque yo veía la ley me decía, no puedes cumplirme. Pero ahí está. Sí. Jesús la cumplió al pie de la letra. Por eso todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia Cristo. Ni en el Antiguo Testamento nadie se salvó por guardar la ley, porque nadie la pudo guardar. Todo aquel que se salvó en el Antiguo Testamento se salvó por fe también en el Mesías que vendría a liberarlos. Podríamos hablar que el Antiguo Testamento tenía una fe futurista en el Mesías que vendría. Nosotros tenemos una fe hacia el pasado, en Cristo que murió en la cruz del Calvario por mí. Aunque Cristo está vivo, ¿verdad? Resucitó de los muertos, y esa es nuestra fe. Pero mi fe descansa en hace 2000 años, donde Cristo murió en la cruz del Calvario y pagó por mis pecados. ¿Sí? Esa es la parte, hermanos. Y vemos entonces la respuesta de Jesús. Por eso Jesús les dijo, no se le puso a explicar, no le dijo, sí, Nicodemo, yo soy un maestro, sí, Nicodemo, yo soy el Mesías, sí, Nicodemo, yo soy el Hijo de Dios. No, le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Sí? La respuesta de Jesús fue directa a la inquietud que traía Nicodemo. Por eso el salmista decía, antes de que la palabra esté en mi boca, tú ya la conoces.
Jesús ya le conocía y aquí vemos parte de la deidad de Jesucristo. Jesucristo se le adelanta a Nicodemo y le dice: Nicodemo, dejémonos de rollos. Si no naces de nuevo, no puedes obtener lo que tú quieres. Si no naces de nuevo, no puedes ser justificado delante de Dios, Nicodemo. Te puedes afanar todo lo que quieras en guardar la ley, que te vas a topar con la pared de encontrar que no la puedes guardar. Lo único que puede ayudarte es un nuevo nacimiento en tu vida. Que tú nazcas otra vez. ¿Sí? Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de la obra de la ley está bajo la maldición, pues Cristo está maldito todo aquel que no, todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. De la ley. Ok. Sí. Para la otra, Biblia, porque si no, no lo voy a dejar leer, hermana. Si no trae la Biblia, no. Porque veo que le tiene que estar moviendo y entonces, sí, y se esfuerza y le va a hacer daño. Sí, te va a hacer daño, ¿ves? Mucho al rato vas a tener que utilizar lentes. Entonces, nosotros, hermanos, estamos viendo que el apóstol, ¿verdad? Decía, aquí lo traigo en otra versión, dice, porque los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no ponga por obra todas las cosas escritas en esta ley. Todas, sin faltar una. ¿Sí? Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11, por favor. ¿Santiago qué, perdón? Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. ¿Ya tiene todo? Santiago capítulo 2, versículo 10, 11. Ajá. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero cambiare en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya estás hecho transgresor de la ley. Fíjense, ¿verdad? Todo, tener que guardar toda la ley. Si ofendes en un solo punto, ya eres culpable de toda la ley. Entonces, el punto principal ahorita es: ¿qué es nacer de nuevo? Y vamos a ver eso que le está diciendo Cristo a Nicodemo: si no naces de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? A ver, hermanos, en sus palabras. Nacer de nuevo volverse a Cristo, nacer de nuevo en Cristo. Sí, pero ¿qué es nacer de nuevo? Dejar atrás tu vida, ¿no? Lo que era una vida llena de pecado, por así decirlo. Tus creencias, tus doctrinas, tus paradigmas, dejarlos atrás por algo nuevo. Pues, para mi punto de vista, es desde el momento en que dices: acepto a Cristo como Salvador, pues ya tengo, si lo estoy aceptando, ya estoy naciendo de nuevo, porque ya tengo a Cristo en mi corazón. Entonces, porque creo en Él. Entonces, Jenny. bueno, yo pienso que nacer de nuevo es cuando nosotros lo aceptamos a Él en nuestro corazón, cuando nosotros a ver qué es nacer de nuevo, porque un día ya lo aceptó. Sí, nacer de nuevo, o también dentro de la escritura podemos encontrarlo como regeneración, ser regenerados. Y ahí les va: es la acción de Dios
por medio de la cual imparte vida eterna a quienes están muertos en sus delitos y pecados. Esa podría ser una definición. Y la traigo aquí. Perdón, acción de Dios por medio de la fe. Acción de Dios por medio de la cual imparte vida eterna a quienes están muertos en sus delitos y pecados. Eso es nacer de nuevo. Es la acción de Dios por medio de la cual imparte vida eterna a quienes están muertos en sus delitos y pecados. Esa es una definición. Otra definición: nacer de nuevo. Nacer de nuevo es experimentar un cambio tan radical que es como un nuevo nacimiento. Es que le pase a uno en el alma algo que solo se puede describir como nacer totalmente de nuevo otra vez. Un cambio completo, por decir, como el que tomaba, deja de tomar un cambio radical. Es un cambio tan radical. Es experimentar un cambio tan radical que es como un nuevo nacimiento. Es que le pase a uno en el alma, no, en el alma, algo que solo se puede describir como nacer totalmente de nuevo otra vez. Dice, ¿ya? Y ese proceso no es el resultado del esfuerzo humano. Sino de la gracia y el poder de Dios. Y ese proceso no es el resultado del esfuerzo humano. Así es. Ahora fíjense, hermanos, en el griego nuevo, la palabra griega que se traduce como nuevo puede significar nuevo, puede significar principio o puede significar de arriba, ¿sí? Jesús entonces pudo haber dicho: Nicodemo, si no naces de arriba, no puedes ver el reino. En pocas palabras, lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo también es: Nicodemo, si no naces de Dios, no puedes ver el reino de Dios. Nacer de arriba, ¿sí? Que todas las cosas, no todo lo sagrado, todo lo que uno antes estaba haciendo, todo eso puede ser también, ¿no? Porque hasta uno nació, al nacer uno va pensando que es regenerarse otra vez, o sea, como le diré, quitarse toda la naturaleza vieja de atrás y nacer de nuevo, ¿no? O sea, pero nosotros no la podemos quitar. Para que se vea nuevo nacimiento, porque si decimos, bueno, yo ya nací de pureza, ya me estoy dando baños de pureza, y sigo haciendo todas las cosas que estaba haciendo. Es que nunca ha nacido, ¿no? Es que no he nacido de nuevo, por eso digo, entonces, al nacer de nuevo tenemos que nosotros también esforzarnos en tratar de quitarnos todo lo pasado, todo lo que nos traigamos para que el Señor vaya moldeándonos, ¿no? Parte de lo que está diciendo es cierto, pero eso no afecta a mi nuevo nacimiento. Por ejemplo, miren, vamos a verlo. Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver varias citas y vamos a ir ahí tomando en cuenta.
Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1, bueno, nada más tengo esta cita 2.1, pero llevémoslo hasta el 9, del 1 al 9, por favor. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 9. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se engloríe. Entonces, fíjate lo que yo decía, o sea, si yo tengo pecado y ya estoy bautizada, estoy con el mundo, no estoy con Dios. Yo no he nacido, pero si yo me bautizo y yo dejo mi vieja naturaleza, yo estoy con Cristo. ¿El bautizo qué es? No. Es un símbolo que tenemos que hacer para demostrar al mundo que ya hemos cambiado. ¿No? Es un simbolismo, un testimonio nada más ante el mundo de lo que realmente ya sucedió en mi vida. Por eso el bautismo es por inmersión, ¿no? Estaba vivo en el pecado, he muerto al pecado y resucito a nueva vida. Eso es la simbología de lo que realmente debió haber acontecido en mi vida. Por eso cuando el etíope le dice a Felipe, ahí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Y Felipe, ¿qué le dice? Si creíste de todo corazón, no hay que interrumpir. ¿Por qué? Porque el bautismo solo es un paso de obediencia, un testimonio, un testimonial. El bautismo no me hace más santo ante Dios, ¿eh? El bautismo no me hace más santo ante Dios. Hay quien dice que el bautismo es requisito por lo que dice, creo que Marcos, si mal no recuerdo, que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero sigamos leyendo, dice, mas el que no creyere será condenado. No dice, mas el que no creyere o fuere bautizado o no fuera bautizado será condenado. Si ven, ¿por qué dice el que creyere y fuere bautizado? Porque si realmente creíste, te vas a bautizar. Porque ahora tu nueva naturaleza es una tendencia a obedecer, aunque seguimos batallando con cosas del pecado. Y eso no se nos va a quitar hasta que nuestro cuerpo sea glorificado, porque el cuerpo es débil ante el pecado. Por eso Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, que el nuevo nacimiento, ¿qué dice Efesios? Miren, medita en Efesios 2.1, dice, y Él os dio vida cuando estabas como muertos. Vamos a hacer una simbología. Imaginemos que ahorita nos vamos al panteón y usted agarra y empieza a patear una tumba. ¿Cree que se va a levantar el muerto a decirle, ya no me patees? ¿Verdad que no? Un muerto puede reaccionar ante insultos o a elogios. ¿Verdad que no? Efesios me está diciendo, y Él os dio vida
Cuando estabas, ¿cómo estábamos, hermanos? Muertos. La palabra griega ahí para muertos es necros, o sea, cadáveres. Estamos muertos en vida. Estamos muertos. Igual que un muerto no puede reaccionar, igual nosotros no podemos reaccionar positivamente ante Dios. Y eso lo vamos a ver, hermanos. Si no, Dios obra primero en nosotros. Por eso la salvación, y por eso les pedí leer todos esos versículos, dice, es por gracia. Yo no participo en la salvación hasta después que Dios obra en mi vida. Y lo vamos a ver después, y vamos a ir abundando en esto en la medida que abandonemos en Juan. Dios me da vida, Dios me da la fe, y Dios me impulsa al arrepentimiento. Entonces, ¿qué hice yo? Por eso la salvación es por gracia, por la gracia de Dios. Simple y sencillamente, yo no puedo ser salvado por mí mismo. Ningún esfuerzo mío puede hacer que yo cambie. Y lo vamos a ir viendo. Les voy a poner varias citas. Sigamos viendo el nuevo nacimiento. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Ya. 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son estas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, fíjense lo que está diciendo Pablo, y meditemos en estas palabras, hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas fueron hechas nuevas. Entonces, de modo, ¿qué está queriéndonos decir ahí Pablo? Nos está queriendo decir dos cosas, hermanos. Una, está hablándole a los que se están queriendo engañar a sí mismos, de un nuevo nacimiento que en realidad no ha habido en su vida. Que Pablo está diciendo, si en realidad, lo voy a parafrasear en otras palabras, si en realidad naciste de nuevo, hubo un cambio en tu vida. No puedes decir que naciste de nuevo y sigues igual que como cuando andabas en el mundo. No puede ser. En Cristo hay un antes y un después. Antes de Cristo yo me deleitaba en el pecado. Después de Cristo me duele el pecado. Entonces tiene que haber un antes. Por eso dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El viejo hombre fue quitado. El viejo hombre está crucificado en la cruz del Calvario con Cristo. Y eso está perdonado en base a la definición que dimos, ¿verdad? Nacer de nuevo es una obra de Dios en nosotros. Es el obrar de Dios en nuestra vida para producir un cambio interno que se va a reflejar en lo externo. La salvación no es algo que es externo, entra a lo interno y cambia. No, es algo interno que sale a lo externo. Algunos han utilizado mal ese versículo de Romanos capítulo 10 y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Versículos creo que son 29 y 30 o 9 y 10, no me acuerdo, 9 y 10, Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, te dice, de modo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pablo no está hablando ahí de una oración, ¿no? Pablo está hablando de un testimonio, que es muy diferente. El que en verdad ha sido salvo, el que en verdad ha sido cambiado en su corazón, va a testificar que Jesús es su Señor. No es una oración. La oración de salvación no es bíblica.
Y lo vamos a ver más al nuevo nacimiento. Sí, y al que dude, denme un solo versículo bíblico donde un apóstol o Jesucristo le haya dicho a una persona, ¿quieres ser salvo? Pues vamos a orar así. No existe. Ya me salvé, puedo pedir pecado, es lo más difícil. Carcelero de Filipos, cuando viene con Pablo, le dice, ¿qué necesito para ser salvo? ¿Qué le dice Pablo? Haz esta oración. Señor Jesucristo, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis... Eso le dijo Pablo. ¿Qué le dijo Pablo? Cree. Acá. Si en ti está el creer, eres salvo. No hubo una oración atrás de esto. Felipe con el etíope, no hubo una oración. Pedro cuando se levanta después de la predicación de Pentecostés y vienen los judíos compungidos por el Espíritu Santo, le dice, Pedro, ¿qué necesitamos hacer? Arrepiéntanse y pongan su fe en Jesucristo para que vengan tiempos de refrigerio. Pero Pedro no dice, a ver, hagan esta oración, hermanos. A ver, todos los que quieran, levanten su mano, por favor. ¿Quién quiere ser salvo? Ok, hagan esta oración. Señor Jesús, ¿eso hizo Pablo? No. ¿Cuándo se impuso esto en la iglesia? A través de un hombre llamado Charles Finney. Años 1900 y cachito, que fue el que introdujo la oración de salvación. Antes no se utilizaba la oración, esa oración. Por lo tanto, esa oración es un invento del hombre, no de Dios. Por eso decirle a alguien, ¿quieres aceptar a Jesucristo? Si haz esta oración, lo estoy engañando. Así no obra. ¿Sí? Tenemos nosotros que predicar el Evangelio del Señor y dejar que Dios obre en el corazón de la persona. Si Él creyó en realidad, Él va a buscar de Dios. Decían por ahí a unos puritanos, años 1600, ya cuando entró lo de Charles Finney en el año 1900, todavía algunas iglesias puritanas que estaban ahí, ¿verdad? Les decían, ¿por qué ustedes no hacen la oración de salvación? ¿Por qué no ustedes invitan a la gente a recibir a Jesucristo? Porque simple y sencillamente, si Dios ya obró en ellos, van a venir. Si Dios no obró en ellos, aunque vengan, no van a ser salvos. Esa es una verdad bíblica. Y lo vamos a ver con versículos bíblicos. No, yo no dije eso. Si Dios ya obró en ellos, van a venir. Y si Dios no obró en ellos, aunque vengan, no van a ser salvos. O sea, no porque pasen al frente y hagan una oración, hermano, quiere decir salvación. No porque derramen lágrimas ante el Señor quiere decir salvación. No, hermano. Puede ser remordimiento. Puede ser remordimiento. Un remordimiento hasta muy duro, hasta podemos ver que la gente se pasa horas llorando y no ser salva. Puede sentir a lo mejor el tormento del infierno, pero no ver a Jesucristo como su Salvador. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Pero cuando dicen muchas cosas llamadas, pero pocos los demás. Vamos a ir viendo, hermanos. ¿Está? Yo sé que va a ser algo difícil. Tito, capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. ¿Lo leo? ¿Sí? 3, versículo 5. Sí. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No nos salvó por obras que nosotros hubiéramos hecho, nos salvó por el lavamiento de la regeneración.
Ahí está hablando, ser regenerados, ser nacidos de nuevo. Es algo, hermanos, que a mí me costó mucho trabajo, tuve que meterme mucho, porque yo antes no creía eso. Pero a raíz que empecé a profundizar en la palabra, yo veo que la salvación, por eso en el Antiguo Testamento, Dios dice, la salvación pertenece ¿a quién? A Jehová. La salvación le pertenece a Él. Y cuando yo entiendo que Dios es el que obra y Dios es el que salva a la gente y Dios es el que obra en el corazón y transforma el corazón de la gente, entonces empiezo a entender el Antiguo Testamento. Porque mientras no lo voy a entender, va a venir gente y nos va a hacer preguntas. Bueno, no está, pero si estuviera aquí se los diría delante de ella. Rosy era una atea tremenda y me hacía preguntas fuertes que si yo no hubiera entendido esto de nacer de nuevo y algo más profundo que a ustedes ya no nos tocó ver, o sí les tocó ver cuando hablamos de la soberanía de Dios, ¿sí? Bueno, la soberanía de Dios en la salvación es algo, hermanos, que nos va a compungir, porque entonces yo no puedo explicar por qué Dios escogió un pueblo como Israel y no escogió a más naciones. ¿Por qué no escogió a una nación en América, a una nación en África, a una nación en Australia, a una nación en Europa? ¿Por qué? ¿Por qué nada más escogió a Israel? ¿Por qué nada más decidió liberar a Israel? Acá en América había gente oprimida también, ¿o no? Había naciones, los mayas estaban bajo el dominio de los aztecas, y en el América del Sur y Central los incas dominaban a las demás civilizaciones. Entonces, ¿por qué Dios no sacó a uno de ahí de esclavitud como sacó a Egipto? ¿Por qué Dios no alumbró a esa gente también con parte de la palabra? ¿Por qué dejó que pereciera y nada más escogió un pueblo? Había más gente que le gustaba, porque, ¿no? Moisés dice en Deuteronomio, entiende esto, Israel, Jehová tu Dios te escogió, no porque seas mejor que las demás naciones, eres de lo más bajo que hay. Sí, Jehová tu Dios te escogió porque te amó. Esa es la única diferencia. ¿Por qué escogió Dios a Israel? Porque la amó. Punto. Y no hubo las demás naciones como Israel no. Una de las más pequeñas, ¿no? Era una tribu de las más pequeñas. Por ser una tribu de las más pequeñas. Pues así, a él le plació, aunque había miles y millones de personas, pero a él le plació ella, ¿no? Porque ella a Israel, ¿no? A ese pueblo, a Israel, porque él le plació amarlo, quererlo y todo, aunque hubiéramos alrededor y por otros lados. ¿Ah, sí? Hay una pregunta. Sí. En América habitaban los aztecas, mayas y cada quien tenía sus dioses, ¿no? Y Israel, antes de tuviera contacto con Jehová, también tenían sus dioses o adoraban alguna... No, Israel ya conocía al Dios desde Abraham, acordémonos, desde Abraham, ¿verdad? Conoció a Dios y decidió seguir a Dios. Abraham, antes de conocer a Dios, era un idólatra. Entonces, Abraham sale de Ur de los Caldeos, que era una ciudad idólatra totalmente. Pues cuando Dios lo llama, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces va para allá. Y ahí vemos otra vez el proceso de la elección de Dios. ¿Por qué escogió a Abraham nada más? ¿Por qué no escogió a otro? Hubiera escogido unos 4 o 5 al menos, ¿no? Hubiera escogido uno acá en América. Mínimo. Ahí vamos a ver cosas muy interesantes, hermanos, que nos narra la palabra de Dios y lo vamos a ir viendo. Pero el nuevo nacimiento está en Santiago, está en Pedro, está en Juan, en Primera de Juan también. Ahí podemos ver los nuevos nacimientos, ¿verdad? Porque en el Evangelio de Juan, que ya lo vimos, Juan capítulo 1, versículos 12 y 13,
Juan capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 al 13. Dice, más todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No son engendrados De carne ni de sangre, ni de varón. ni de varón, ni de la voluntad de Dios. Ni de voluntad. El nuevo nacimiento parte de la voluntad de Dios. Desde ahí Juan ya empieza a hablarnos de esa parte. Desde ahí Juan ya empieza a hacernos ver la obra de Dios en nosotros. La salvación es algo que Dios hace en nosotros. Pastor, cuando hay versículos que traen un numerito arriba, una letra, Ahí abajo en el centro de tu Biblia vienen unas letritas y viene la cita a la cual puedes seguir. O sea, es como un seguimiento hacia... continuación. Sí, nunca he entendido eso. ¿Sí? Te lleva a otro texto similar, por favor. Sí. Fíjense, este salmo está bonito. Salmo 51, versículos 9 al 13. Jesús ama a Dios. ¿Sí? Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Verdad? ¿Qué pide el salmista a Dios? Crea en mí que... Un corazón limpio. ¿Y? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso en el Antiguo Testamento estamos viendo escondido el nuevo nacimiento. Solo Dios puede cambiar nuestro corazón. Solo Dios puede hacer esa obra dentro de nosotros. El salmista lo sabía y por eso le dice, crea. Dentro de mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El salmista sabía que por él no podía hacerlo. Se necesita la obra de Dios. Ya en el Antiguo Testamento nos lo estaba expresando. En los versículos que hemos visto en Ezequiel capítulo 11, versículo 19, que ese ya lo hemos visto varias veces, pero repetimos. Ezequiel 11, 19 y 36, 26. Capítulo 11. Versículo 19 y capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 11, 19 y capítulo 36, 26. Dice Ezequiel 19. 11, 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. 36, 26. Sí, igual, Ezequiel. A ver, ¿estamos todos? Sí. Sí.
Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. El 27 también, por favor. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Qué tiene que haber primero para que obedezcamos a Dios? Un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y haré que anden y que guarden y que me sigan. Desde el Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 4 versículo 6. Capítulo 4. Versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ahí está. No es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tiene que ser una obra del espíritu. Es una obra del espíritu. Y lo vamos a ir viendo cuando sigamos en este tema. Son las 10. Pero cuando sigamos en este tema, por eso no falte, vamos a ir viendo cómo es la obra de Dios en el nuevo nacimiento. Vamos a ir viendo qué es lo que hace Dios en nosotros. La salvación, el nuevo nacimiento, es el principio de todas las cosas. En sí, no primero me arrepiento y luego nazco de nuevo, sino primero nazco de nuevo y luego me arrepiento. Ese es el orden. Para que puedas aborrecer lo que realmente eres. Si no, ¿cómo te arrepientes de algo que te gusta? Como dicen, oye, arrepiéntate del café. No me voy a arrepentir, ¿no? Hasta que llega el día en que lo tomas y guácala, que no vuelvo a tomarlo. Es fácil, pero tuvo que venir algo. Un cambio de gusto. Lo mismo sucede. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver, ni siquiera ver el reino de Dios. No puedes entender, en otras palabras, lo que es el reino de Dios. Más, ¿por qué creen que ningún pecador no regenerado, ningún pecador que no sea salvo por medio de la fe en Cristo puede llegar al cielo? ¿No sería feliz en el cielo? Es un mundo totalmente contrario a su naturaleza. No resistiría. Imagínense a un pez que lo saquen del agua. No es su hábitat. Entonces, hermanos, si no nacemos de nuevo, no podemos entender lo que es el reino de Dios. Porque el reino de Dios no consiste en comida, ni en bebida, ni en nada de este mundo. El reino de Dios consiste en otras cosas muy diferentes, pero todo parte de un nuevo nacimiento. Y es menester, hermanos, que analicemos nuestra vida si hemos nacido de nuevo. Y si no hemos nacido de nuevo, como decía un pastor de años atrás, decía, yo me echaría al suelo a llorarle a Dios que haga esa obra en mí. Necesitamos nacer de nuevo para poder entender el reino de Dios. Podemos seguir a Cristo hasta cierto punto, como muchas multitudes siguieron a Cristo hasta cierto punto. Pero cuando Cristo les dijo el costo de lo que era seguirle, dijeron, no, ya no, así ya no.
Si esto me va a costar seguir a Cristo, yo no quiero ese Cristo. ¿Por qué? Porque no podían ver el reino de Dios. Y ellos seguían a Jesús mientras Jesús les diera lo que ellos querían. Pero una vez que Jesús les dijo, no, seguirme es esto, ellos dijeron, bye Cristo, ahí nos vemos. Porque no podían ver lo que hay, las bendiciones que hay en el reino de Dios. Así como cuando Israel fue a la tierra prometida. Sus ojos no se centraron en las bendiciones que había esa tierra. Sus ojos se centraron en qué? En los gigantes. Y regresaron diciendo, no, sí, hay cosas bonitas, sí, no, racimotes, sí, no, leche, fluye leche y miel esa tierra, pero hay unos gigantes y nos van a aplastar. Ellos se fijaron en qué? En los gigantes. Lo mismo la gente que seguía a Jesús. No, hombre, seguir todo esto. No. ¿Por qué? Porque no podían ver la bendición que hay tan grande ahí en Cristo. ¿Qué? ¿Cuál es la bendición que hay en Cristo? La salvación. La vida eterna. Y vamos a ver que eso es el reino de Dios del que está hablando Cristo. La vida eterna. Si no naces de nuevo, no puedes ver la vida eterna. Porque la vida eterna no es materialista. No es nada que ver con nosotros. Vamos a dejarlo ahí. Y si no hay más preguntas, vamos a orar.